importante porque el Poder Judicial verifica la importancia de cada uno de los empleados indistintamente de la función que desempeñe, sea en la parte jurisdiccional o sea en la parte administrativa, porque cada uno tiene la dignidad de la persona humana, precisamente sin diferencias de ninguna categoría, ni por aspectos sociales, ni por aspectos laborales, económicos o de otra índole. Y por eso ratifico las palabras de don Fausto Adán Espinosa, miembro de seguridad del Poder Judicial, quien es una de esas 300 personas que pasa de la categoría de contrato a la categoría de acuerdo en propiedad, en el sentido de que esto definitivamente cambia la vida de él y de los 299 compañeros de él que el día de hoy recibirán y están presentes acá su acuerdo de nombramiento en propiedad, y que verifica como consecuencias de esa decisión el que gocen de muchos beneficios que hasta el día de hoy no gozaban. La cotización a INJUPEN para préstamos personales o para vivienda, el derecho a los aumentos salariales que normalmente se dan anualmente, el derecho a contar y que la institución les cubra con un seguro médico como al resto de los empleados, igual como al resto de los empleados de un seguro de vida, el derecho a gozar de sus prestaciones cuando se retiren o cuando se jubilen del Poder Judicial. Y un aspecto bien importante que desgraciadamente en algunas instituciones históricamente no ha existido en Honduras, que es el derecho a la estabilidad laboral. Y el Poder Judicial, incluso a pesar de que estas 300 personas, compañeros y compañeras, antes estaban por contrato y que algunos otros continúan por contrato o interinos, ha verificado no solo en esta gestión, sino en gestiones anteriores, casi históricamente, o al menos a partir de los 90s, esa estabilidad que merecen todos los empleados y todas las empleadas, porque la estabilidad es en beneficio de la institución, es en beneficio de la administración de justicia. Trata bien a tus empleados y ellos tratarán bien a tu empresa, a tu institución. Y sentimos la satisfacción de este 1 de junio de 2022, en este momento, de ver la sonrisa, el gesto que refleja una enorme satisfacción en cada uno de los 300 compañeros y compañeras que el día de hoy cambian de ese estatus de contrato a acuerdo permanente. Y que eso, por supuesto, va a reflejar en un mayor rendimiento de estas personas y que se va a traducir en beneficio de cada juzgado de paz, juzgado de letras, de ejecución, de cada tribunal de sentencia, de cada corte de apelaciones, de cada sala de la Corte Suprema de Justicia, de cada entidad administrativa en cuanto a direcciones y jefaturas, para la prestación de un servicio adecuado, con celeridad y con eficiencia, con calidad, que deberían de ser los enormes propósitos de toda institución pública. No solo la prestación propiamente del servicio, sino la calidad de ese servicio y la respuesta oportuna de las peticiones de los ciudadanos en relación a ese servicio. Y por eso es que, como Melvin Duarte lo enunciaba, desde octubre de 2019 nosotros venimos gestionando de manera oficial la incorporación al servicio regular mediante la dotación de estos acuerdos en propiedad de estas personas. Y continuamos con el resto de personas, un poco más de 100 de estos 598 que están o estaban por contrato en el proceso de selección y de evaluación a efecto de poder llegar al destino
que es la entrega de estos acuerdos a estos otros alrededor de 120 compañeros. Y por eso es que la labor del Poder Judicial, en cuanto a la Presidencia y la Corte Suprema de Justicia con los 15 magistrados, no se agota en el día de hoy, entregando estos 300 acuerdos. Y hemos ya oficializado en años anteriores y ratificado en semanas anteriores el proceso de selección y evaluación para las personas y los compañeros y compañeras que están en calidad de interinos. En los 18 departamentos del país, cerca de 1000 empleados con esta categoría de interinos, y que estamos ya conformando y construyendo el diagnóstico a través de la Dirección de la Carrera Judicial y la Jefatura de Personal para tener los datos y la información concreta para que inicie ya en los próximos días este proceso de selección y evaluación de los compañeros que están interinos y que finalmente a los que aprueben el proceso tenemos la firme y la constante intención y propósito de darles también en este mismo 2022 sus acuerdos de nombramiento. Y eso aplica para los interinos que ejercen las funciones en la parte jurisdiccional, para los interinos que ejercen funciones en la parte de auxiliares jurisdiccionales y para interinos que ejercen funciones en la parte de la administración del Poder Judicial en las distintas direcciones y jefaturas. Y así poder contar al final o antes de este 2022 con satisfacción en los empleados y poder decir que todo el que se merece un acuerdo en propiedad lo tiene y tiene esa estabilidad y tiene esos beneficios y tiene esa disponibilidad y esa motivación para hacer de la mejor forma su trabajo. El recurso más valioso de una institución, sin ninguna duda, son los empleados y funcionarios, son la gente, somos las personas. Y por eso es que hemos focalizado la gestión nuestra en la reivindicación de los derechos de los que están por contrato y ahora de los que están con carácter de interinos. Y el Poder Judicial se honra en muchas gestiones, y la nuestra no es la excepción, de decir que no hemos despedido en estos más de 6 años a un empleado o empleada injustificadamente. El Poder Judicial se honra de acreditar que los procesos de selección en materia de circuito de corrupción, en materia del circuito de extorsión, en materia de los juzgados ordinarios y estos procesos de la gente que estaba por contrato y los que vienen y van en curso de los interinos son absolutamente objetivos, imparciales e independientes. Su servidor, ni los magistrados, ni ningún funcionario anda preguntando a qué partido político pertenecen los de contrato, o los interinos, o las personas que van a ingresar al Poder Judicial. Y eso debe enorgullecer no solo a quien preside el Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia, sino a la institución como tal y a cada uno de los empleados y funcionarios del Poder Judicial en los 18 departamentos de nuestra querida Honduras. Porque cada uno, de principio a fin, cada uno de los cerca de 6,000 empleados somos una casa de la justicia. Y la suma de esas voluntades y de esas acciones y de esos valores de la ética, de la moralidad, de la responsabilidad, del compromiso, de la honestidad en cada uno de los 5,600 empleados, muchos presentes acá el día de hoy, hacen la gran suma de la gigante casa de la justicia que debe tener un país. Y a pesar de las vicisitudes y de los obstáculos, a pesar de los inconvenientes, magistrado Cáceres ya lo mencionaba, normalmente un gran inconveniente y casi siempre es el tema presupuestario, pero a pesar de todos esos valladares que hemos logrado sortear con mucho éxito, aquí estamos hoy, asumiendo esta responsabilidad frente a nuestros empleados, que implica un impacto y un costo presupuestario, sin ninguna duda. Esto de hoy
El tema de los interinos, cerca de 1000 personas interinas a quienes queremos darles el acuerdo en propiedad después del proceso de selección que ordena la ley de la carrera judicial. El aumento general de salarios a las personas que están en propiedad en el Poder Judicial, un poco más de 4000 compañeros y compañeras, efectivo a partir del próximo mes de julio. El aumento de las bases a jueces de paz, defensores públicos, jueces de letras, de ejecución de sentencia, implica para este 2022 un impacto de alrededor de unos 110, 111, 112 millones de lempiras. Y eso lo asumimos con absoluta responsabilidad, porque con absoluta responsabilidad hemos asumido el manejo de los fondos públicos. Desde aquel 12 de febrero de 2016 hasta el día de hoy, hasta el día en que nos toque dejar el cargo, nos enorgullece y nos satisface y estamos con la frente en alto frente a cualquier persona, frente al país, frente a la sociedad, frente a la justicia, en el sentido de haber manejado con limpieza y con transparencia y con responsabilidad de haber invertido cada lempira que se nos ha otorgado anualmente por el Congreso Nacional, que son dinero de la población a través de los impuestos y las tasas, de haber manejado cada lempira del recurso del Poder Judicial con honestidad y con transparencia. Y por ese manejo y por esa supervisión y por ese control, por esa austeridad a veces, es que se pueden tomar decisiones como las que tomamos con los 300 compañeros y compañeras en darles el acuerdo de propiedad oficialmente el día de hoy, efectivo a partir del día de hoy, 1 de junio. Gracias. Y eso nos llena de enorme satisfacción. Me parece que no solo a quien les habla en este momento, sino a cada uno de los empleados. No ha de haber cosa más incómoda, insatisfactoria y molesta que ser empleado de una institución a la cual se le acredite que sus autoridades ingresan a actos de corrupción, a malversación de los caudales, a temas de fraude, de abusos de autoridad, de violación a los deberes de los funcionarios. Porque los procesos de selección, no solo del recurso humano, sino los procesos para la adquisición de bienes y servicios en el Poder Judicial, como construcción de edificios, reparación de algunos, la compra de los insumos, del papel, de la tinta, de las computadoras, de las impresoras, etcétera, de principio a fin se hacen con los mejores estándares de calidad y de transparencia en el Poder Judicial y de forma pública, de tal manera que no existe ningún procedimiento, ninguna adjudicación y ningún contrato firmado por este servidor que haya tenido irregularidades o que haya sido su proceso al margen de la ley o de la ética. Y eso es lo que ha hecho posible entonces la toma de la decisión en relación al recurso humano. Y eso es lo que ha hecho posible la construcción de más de 20 edificios que hemos inaugurado en ciudades importantes y en poblaciones lejanas del interior del país, como el que inauguramos hace una semana en Taulabeco, Mayao, o el que inauguramos hace unas 3 semanas en Lepaterique, los que hemos inaugurado en Cane, La Paz, en San Pedro Tutula, en Santana, La Paz, en la Venta del Sur, acá en Francisco Morazán, en el norte de Lempira, en Quimistán, Santa Bárbara, que hemos inaugurado en Corquín, Copán, en Concepción, Ocotepeque, en Yamaranguila, Camasca y San Juan, en el departamento de Intibucá, o como este que inauguramos aquí a mi costado derecho, hace unos 3-4 años, que es el edificio que alberga las oficinas administrativas y de licitaciones del Poder Judicial, o como el que por la carpa que tenemos acá en la parte posterior no se mira, que está ya casi finalizándose, una torre de parqueo de 4 pisos para cerca de 400 vehículos que nos lo entregan a más tardar noviembre, diciembre de este 2022. Y como los otros edificios, que algunos ya están terminados y otros terminándose en estos meses, grandes edificios como el de Santa Rosa de Copán, una inversión de 135 millones de lempiras,
como los edificios de Comayagua, tierra del magistrado Bustillo Romero, 2 edificios, hay uno nuevo y otro reacondicionado que va a quedar como nuevo, con una inversión de cerca de 60 millones de lempiras, que también van a estar en el próximo octubre, si Dios permite. Como los edificios de Gracia Lempira, que también va a terminarse en septiembre con una inversión de cerca de 60 millones de lempiras. Edificios como el de Yuscarán, de 16 millones de lempiras. De Olanchito, de 32 millones de lempiras. Edificios en otros municipios, como en Olancho, tierra del presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial, don Humberto Figueroa, Guata, Olancho. Y también ahí mismo en Olancho, edificios que ya están terminados, como en el del municipio de Salamá. Y en el Paraíso, no solo Yuscarán, sino que el de Oropolí. Y en Santa Bárbara, no solo el que hicimos en Quimistán, sino el que está terminándose ya en San Nicolás, San Rafael en Pira, Santa Ana acá en este departamento, la vía de San Francisco, San Antonio, etcétera, para contabilizar en los próximos meses un poco más de 40 edificios. Y eso es con dinero del pueblo, y eso es con dineros no de préstamos, no de donaciones, no de aumento de presupuestos del Poder Judicial, es como el mismo presupuesto que el Poder Judicial ha trabajado durante muchos años. Pero no solo el tema de recursos humanos y el tema de edificios hemos focalizado en cuanto a la gestión, también el tema de la modernización del Poder Judicial a través de los distintos procesos que en muchos juzgados y tribunales desde hace algunos años, inclusive antes de pandemia, nos han hecho que abandonemos las formas clásicas y ordinarias de la impartición de justicia, como el tema de las audiencias virtuales, donde hacemos una cantidad por decenas importante a diario, en suma, en todos los juzgados del país, como el tema del expediente judicial electrónico, que ya lo tenemos habilitado en los 13 órganos de competencia o jurisdicción nacional. Es lo que ha dicho el señor Rolando Edgardo Argueta, presidente del Poder Judicial de Honduras, cuando otorga 300 acuerdos permanentes a empleados del Poder Judicial que estuvieron por contratos temporales. El señor presidente del Poder Judicial, él mismo, de su mano, ha entregado esta promesa laboral de vida a los ya mencionados. Qué gusto saludarles desde la Corte Suprema de Justicia. Buen día. Muchas gracias, Bridele Uceda. Rápidamente le damos a conocer que